Nunca olvidaré el momento en que todo cambió. Era una tarde calurosa en Ciudad de México. El aire pesado se colaba por las ventanas abiertas de nuestro apartamento en La Condesa. Llevábamos 5 años de matrimonio y yo, Verónica Gutiérrez, creía conocer a Antonio como a la palma de mi mano. Me senté frente a la computadora que compartíamos, buscando unos documentos para mi trabajo en la agencia de publicidad. No soy de las que revisan las cosas de su esposo, pero un correo electrónico abierto captó mi atención. El remitente: Inmobiliaria Azteca. El asunto: confirmación de pago mensual, Departamento Polanco. Sentí que mi corazón se detenía. Departamento en Polanco. Nosotros vivíamos en La Condesa y no teníamos propiedades adicionales, o al menos eso pensaba yo. Con manos temblorosas abrí el correo. Era la confirmación del pago mensual de un lujoso departamento en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Un departamento que costaba casi tanto como nuestro salario combinado. Un departamento que Antonio había estado pagando durante 3 años. ¿Qué estás haciendo? La voz de Antonio me sobresaltó. Estaba parado en la puerta, con su traje perfectamente planchado y su maletín de cuero italiano. El mismo maletín que le había regalado con tanto esfuerzo en nuestro 3er aniversario. «Explícame esto», dije, señalando la pantalla. Vi cómo su rostro se transformaba. Del desconcierto al miedo, del miedo a la ira contenida. «Eso es privado, Verónica. No tenías derecho a revisar mis correos». Su voz sonaba diferente, más dura. ¿Privado? Como el departamento en Polanco que has estado pagando por 3 años. Me levanté, sintiendo que las piernas apenas me sostenían. ¿De dónde sale ese dinero, Antonio? ¿Y para qué es ese lugar? Antonio dejó caer su maletín y se aflojó la corbata. Por primera vez desde que lo conocía, parecía acorralado. Es una inversión, un lugar para reuniones de negocios. Su respuesta sonaba ensayada, vacía. ¿Reuniones de negocios? A las 11 de la noche. ¿Con quién? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Tomé mi celular y busqué la dirección en la aplicación de mapas. Mientras lo hacía, Antonio se acercó, intentando detenerme, pero me aparté. «Verónica, por favor, no es lo que piensas». «¿No? Entonces no te importará acompañarme ahora mismo a ese lugar, ¿verdad?» El color abandonó su rostro. «No puedo. Tengo una junta importante con los inversionistas japoneses». «Claro, los inversionistas», repetí con amargura. «Siempre son los inversionistas o los clientes o los socios. Siempre hay alguien más importante que yo». Salí del apartamento sin mirar atrás, ignorando sus llamadas. Tomé un taxi y le di la dirección de Polanco. Durante el trayecto, los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. ¿Con quién me había casado realmente? ¿Conocía a Antonio en absoluto? El edificio era tan imponente como esperaba. Mármol en el vestíbulo, un portero uniformado, vista panorámica. Le mostré el correo electrónico al portero. «Vengo al departamento 1502. Soy la esposa del señor Méndez». El hombre sonrió amablemente. «Ah, sí, doña Verónica. El señor Méndez nos avisó que vendría». Mi sangre se heló. Antonio les había dicho mi nombre. Pero si yo nunca había estado aquí. ¿Me conoce?, pregunté, confundida. El portero pareció incómodo de repente. «Disculpe, la confundí. Es que el señor Méndez siempre viene con la señora... con su acompañante». Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Subí al ascensor apretando el botón del piso 15 con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Cuando llegué al departamento, me detuve frente a la puerta contemplando el número dorado, 1502. No tenía llave, por supuesto, pero sabía que Antonio utilizaba la misma contraseña para todo, la fecha de nuestra boda. ¡Qué ironía! Probé el código en el panel electrónico junto a la puerta. La luz cambió a verde y la cerradura se abrió con un suave clic. El departamento era hermoso,
con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista espectacular de Chapultepec. Estaba decorado con gusto, pero no era mi gusto. Era más atrevido, más sensual. Había fotografías en la mesa de centro. Me acerqué con el corazón latiéndome en los oídos. En las imágenes, Antonio abrazaba a una mujer que yo conocía muy bien, Lucía Hernández, su socia en el bufete de abogados, la misma Lucía que había cenado en nuestra casa, que me había abrazado en mi cumpleaños, que siempre preguntaba por mi trabajo con fingido interés. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Antonio. ¿Dónde estás? Por favor, vuelve a casa, podemos hablar. Miré alrededor del lujoso departamento, observé las fotografías, las copas de vino sobre la encimera de mármol, la cama deshecha visible desde la puerta entreabierta del dormitorio, y tomé una decisión. Estoy en el departamento 1502, le respondí. Ven ahora mismo. Tenemos que hablar. Mientras esperaba, recorrí cada rincón del lugar documentando todo con mi teléfono. Las facturas en los cajones, los regalos con tarjetas firmadas por Lucía, incluso una caja de seguridad abierta que contenía documentos del bufete. Documentos que, tras una rápida revisión, me hicieron entender que el engaño de Antonio iba mucho más allá de una simple infidelidad. Esto no es solo una traición al corazón, murmuré para mí misma mientras revisaba los papeles. Es mucho peor. Cuando finalmente escuché la llave en la puerta, ya no sentía dolor, solo una fría determinación. Antonio entró al departamento como un condenado camina hacia el patíbulo. Su rostro, normalmente seguro y hasta arrogante, mostraba ahora el miedo desnudo. Me encontró sentada en el sofá blanco de diseñador, con los documentos extendidos sobre la mesa de centro y una copa de su carísimo vino tinto en la mano. Verónica, puedo explicarlo todo. Su voz temblaba, algo inédito en un hombre que intimidaba a jueces y fiscales por igual. ¿Explicar qué exactamente? Pregunté con una calma que ni yo misma entendía. ¿Tu aventura con Lucía o los documentos falsificados del caso Riviera? Sus ojos se abrieron con horror al ver los papeles sobre la mesa. ¿De dónde sacaste eso? ¿No tienes derecho? Se abalanzó para quitarme los documentos, pero me levanté rápidamente. ¿Derecho? ¿Me hablas de derechos? ¿Tú, que has estado desviando fondos de tus clientes para pagar este nidito de amor? Antonio se derrumbó en el sofá, sujetándose la cabeza con ambas manos. Por primera vez vi al hombre detrás de la fachada, un hombre asustado, atrapado en su propia red de mentiras. No lo entiendes, Vero. Esto comenzó como algo pequeño, pero luego se complicó. Lucía sabía cosas, tenía influencias. Comenzamos a trabajar juntos en casos que, digamos que no eran completamente transparentes. ¿Y tu solución fue acostarte con ella y comprarle un departamento de lujo? Las cosas no son tan simples. Hay personas poderosas involucradas, personas que no aceptan un no por respuesta. Me acerqué a la ventana, observando el atardecer sobre la ciudad que tanto amaba, Ciudad de México, tan hermosa y caótica como mi vida en ese momento. Quiero que vengas conmigo, dije finalmente. ¿A dónde? A la fiesta de aniversario del bufete. Esta noche. Antonio palideció. No puedes estar hablando en serio. Después de todo esto... Oh, hablo muy en serio. Vas a acompañarme a esa fiesta con tu mejor traje y tu mejor sonrisa. Y si intentas evitarlo, enviaré estos documentos a cada uno de tus clientes y a la fiscalía. Me estás chantajeando. Su incredulidad era casi cómica. Estoy aprendiendo del mejor, ¿no crees? Esa noche, el salón emperador del Hotel Saint Regis brillaba con luces doradas. Los abogados más importantes de la ciudad, jueces, políticos, todos reunidos para celebrar el 20º aniversario del bufete Méndez and Asociados, fundado por el padre de Antonio. Entramos del brazo, como la pareja perfecta que pretendíamos ser.
Yo, con un vestido rojo que había comprado esa misma tarde, gastando sin remordimientos la tarjeta de crédito que compartíamos. Antonio, con su impecable traje negro y una sonrisa tan tensa que parecía a punto de romperse. Recuerda, un solo movimiento en falso y todo se acaba, le susurré mientras saludábamos a los invitados. Lucía estaba allí, por supuesto, elegante en un vestido azul noche, su cabello negro recogido en un moño perfecto. Cuando nos vio, su sonrisa flaqueó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura y se acercó a saludarnos. Verónica, qué sorpresa verte aquí. Antonio mencionó que estabas indispuesta. Su voz destilaba falsa preocupación. ¿De verdad? Qué extraño, nunca me he sentido mejor. Sonreí, apretando el brazo de Antonio con fuerza. La velada transcurrió en una tensión apenas disimulada. Antonio bebía copa tras copa mientras yo conversaba animadamente con socios y clientes, siempre a su lado, siempre vigilante. Cuando llegó el momento del brindis oficial, el patriarca de los Méndez, don Francisco, subió al pequeño escenario. A sus 70 años, seguía siendo una figura imponente, respetada y temida a partes iguales. Es un honor para mí ver cómo el bufete que fundé ha crecido bajo la dirección de mi hijo, comenzó alzando su copa. Antonio ha llevado nuestro nombre a nuevas alturas, manteniendo siempre los valores de integridad y excelencia que nos definen. Miré a mi esposo, que parecía a punto de vomitar. A mi lado, Lucía mantenía una sonrisa tensa, y entonces lo supe. Era el momento. Me levanté y, ante la sorpresa de todos, me dirigí hacia el escenario. Don Francisco me miró desconcertado, pero su educación de vieja escuela le impidió detenerme. Quisiera añadir algo, si me lo permite, dije, tomando el micrófono. La sala quedó en silencio. Vi a Antonio intentando levantarse, pero Lucía lo detuvo, susurrándole algo al oído. Como esposa de Antonio, he sido testigo de su dedicación al bufete. Mi voz sonaba clara, amplificada en la elegante sala. Tantas noches trabajando hasta tarde, tantos sacrificios, pero lo que muchos no saben es el verdadero alcance de esos sacrificios. Un murmullo recorrió la sala. Don Francisco frunció el ceño, pero yo continué. Esta tarde descubrí algo interesante. Mi esposo, el íntegro Antonio Méndez, ha estado llevando una doble vida. Saqué mi teléfono y conecté la pantalla al proyector destinado a mostrar un video conmemorativo del bufete. En su lugar, aparecieron las fotografías que había tomado en el departamento. Una vida financiada con dinero de sus clientes, específicamente del Fideicomiso Riviera. El silencio se transformó en exclamaciones de asombro. Vi cómo el rostro de Antonio se descomponía, cómo Lucía palidecía, cómo don Francisco se sujetaba del podio para no caer. Pero eso no es todo, continué implacable. También encontré estos documentos. Las imágenes cambiaron, mostrando los papeles que había fotografiado meticulosamente. Parece que la integridad del bufete Méndez incluye falsificar firmas, desviar fondos y sobornar funcionarios. Antonio finalmente logró ponerse de pie. Basta, Verónica, no sabes lo que estás haciendo. Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que tú deberías haber hecho, decir la verdad. Don Francisco se acercó al micrófono, su rostro una máscara de furia controlada. Señoras y señores, les pido disculpas por este incidente. Mi nuera evidentemente está pasando por un momento difícil y su nuera está perfectamente. Lo interrumpí. Y tiene pruebas de todo lo que dice. Pruebas que llegarán a las autoridades esta misma noche si alguien intenta detenerme. Lucía se levantó entonces, su compostura completamente perdida. Estás loca. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Esto va más allá de nosotros. ¿Nosotros? ¿Te refieres a ti y a mi marido? Sonreí sin humor. Sí, eso también lo sé. Lo que no sabía era la magnitud de la corrupción, pero gracias por confirmarlo. La sala era un caos.
Algunos invitados abandonaban discretamente el lugar, otros observaban fascinados el espectáculo. Vi a un juez del Tribunal Superior hablando agitadamente por teléfono. Antonio, mi Antonio, el hombre con quien había compartido mi vida durante 5 años, estaba de rodillas en medio del salón, su rostro desencajado, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Todo su mundo, construido sobre mentiras y traiciones, se derrumbaba frente a él. «Esto no ha terminado», dije antes de bajar del escenario. «Apenas comienza». La mañana siguiente a la fiesta, los titulares de los periódicos digitales no hablaban de otra cosa. Escándalo en prestigioso bufete de abogados. Acusaciones de corrupción sacuden a la élite legal. Esposa vengativa expone red de sobornos. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de números desconocidos, periodistas, supongo. Me había refugiado en casa de mi hermana Elena, en Coyoacán. Su pequeño apartamento, lleno de libros y plantas, era un oasis de calma después de la tormenta que había desatado. «Estás loca, Vero», me dijo mientras me servía un café. «Completamente loca. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Exponer la verdad». Mi voz sonaba cansada incluso para mí misma. «Has desafiado a personas poderosas. Antonio no estaba solo en esto, lo sabes». Lo sabía. Los documentos que había encontrado mencionaban nombres importantes: un senador, 2 jueces federales, el director de un banco de inversión, una red de corrupción que se extendía como una telaraña por los rincones más exclusivos del poder. ¿Qué querías que hiciera, Elena? ¿Quedarme callada? ¿Fingir que no vi nada? Mi hermana suspiró sentándose frente a mí. No, pero podrías haber sido más estratégica. Ahora estás en el centro de la tormenta, sin protección. Tenía razón, por supuesto. Mi acto de venganza pública había sido impulsivo, nacido del dolor y la traición, pero ya no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. «Te espero en el Café Tacuba a las 12. Tengo información que te interesa. Ven sola». Mostré el mensaje a Elena, que negó con la cabeza. «Ni se te ocurra ir. Tengo que hacerlo. Necesito saber más». «Entonces no irás sola. Llamaré a Miguel». Miguel, el esposo de Elena, era oficial de la Policía Federal. Había estado fuera de la ciudad los últimos días, pero regresaría esa mañana. Al mediodía, entré al histórico Café Tacuba en el centro histórico. El lugar estaba lleno de turistas y oficinistas en su hora de comida. Miguel me había acompañado, pero se quedó en una mesa apartada, vigilante. No tuve que buscar mucho. En una mesa del fondo, parcialmente oculta tras una columna, estaba Lucía. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Su habitual elegancia había desaparecido, reemplazada por una apariencia descuidada y nerviosa. «No esperaba verte a ti», dije, sentándome frente a ella. «¿A quién esperabas? ¿A Antonio?» Su risa fue breve y amarga. «Antonio está destrozado. No ha salido de su habitación en el hotel donde se hospeda. No puede mirar a nadie a los ojos, literalmente. Su padre lo ha desheredado públicamente esta mañana». Sentí una punzada de remordimiento. No, no era eso. Era algo más complejo. «¿Por qué querías verme?» Lucía miró alrededor antes de inclinarse hacia mí. «Porque estás en peligro, y por extensión yo también. Lo que expusiste anoche es solo la punta del iceberg. Explícate». El caso Riviera no era un simple desvío de fondos, era una operación de lavado de dinero para el cartel de Jalisco. Antonio y yo fuimos reclutados hace 3 años. Al principio parecía algo menor, legal, en los márgenes. Luego nos enteramos de quién estaba realmente detrás. Sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «¿Y nuestra relación?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Comenzó como algo real, te lo juro, pero luego se convirtió en una manera de mantenerlo cerca, de asegurarme de que no se echara atrás. «Lo siento, Verónica. De verdad lo siento. Tus disculpas no significan nada para mí. Lo sé,
pero mi advertencia debería. Han comenzado a eliminar cabos sueltos. Esta mañana, el contador del bufete apareció muerto en su apartamento. Suicidio, según la policía. Mi sangre se heló. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que estamos en la lista. Tú, yo, Antonio, cualquiera que sepa demasiado. Miré hacia donde estaba Miguel, que me observaba con preocupación. ¿Qué propones? Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Antonio tiene una copia de seguridad de todos los documentos, incluyendo nombres, fechas, montos. Es nuestro seguro de vida. ¿En dónde está? En una caja de seguridad en el banco. Necesito que vengas conmigo a buscarla. La miré, evaluando su desesperación, su miedo. ¿Podía confiar en ella? Absolutamente no. Pero tampoco podía ignorar su advertencia. ¿Por qué no vas tú sola? Porque la caja está a nombre de Antonio y solo su esposa tiene autorización para acceder en su ausencia. Lo puso así hace años, como precaución. Una precaución que ahora podría salvarnos la vida o conducirnos a una trampa. Está bien, pero no iremos solas. Esa tarde, Miguel nos escoltó al Banco Nacional en Reforma. Lucía parecía cada vez más nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. Yo mantenía la calma, aunque mi corazón latía desbocado. En el banco, presenté mi identificación y la autorización que Antonio había firmado años atrás. El gerente nos condujo al área de cajas de seguridad, un espacio frío y estéril en el sótano del edificio. Caja 317, a nombre del señor Antonio Méndez, anunció el empleado, introduciendo su llave en la cerradura. Necesito que usted use la suya, señora. Saqué la llave que Antonio siempre guardaba en nuestro apartamento, en un pequeño cofre junto a documentos importantes. La había tomado antes de irme. Cuando la caja se abrió, contuve la respiración. Dentro había un disco duro externo, varios sobres con documentos y una pistola pequeña. ¿Una pistola?, susurré a Lucía. Te dije que esto era serio, respondió en voz baja. Toma el disco duro y los documentos. Déjame revisar que esté todo. Mientras Lucía examinaba los papeles, noté algo extraño. Un sobre con mi nombre escrito con la letra de Antonio. Lo abrí discretamente. Era una carta fechada 6 meses atrás, una especie de confesión y, al mismo tiempo, una despedida. Antonio sabía que estaba atrapado, que tarde o temprano todo saldría a la luz. La carta terminaba con una frase que me golpeó como un puñetazo. Si estás leyendo esto, es porque finalmente reuniste el valor que a mí me faltó. Perdóname, Verónica, te amé más de lo que merecía. Guardé la carta en mi bolso antes de que Lucía la viera. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Salgan ahora. Hay movimiento sospechoso afuera. Tenemos que irnos, dije a Lucía, guardando rápidamente el disco duro y los documentos en mi bolso. ¿Qué pasa? Su rostro palideció aún más. No lo sé, pero Miguel dice que salgamos ya. Abandonamos el banco por una salida lateral donde Miguel nos esperaba en su auto. Apenas subimos, arrancó a toda velocidad. 2 hombres en una camioneta negra, explicó mientras conducía. Llevan vigilando el banco desde que entraron. Tienen toda la pinta de ser profesionales. Lucía se hundió en el asiento trasero temblando. Ya nos encontraron. ¿Quiénes son exactamente?, preguntó Miguel, mirándola por el retrovisor. La gente para la que trabajábamos sin saberlo. Sicarios del cartel. Miguel maldijo en voz baja. Vamos a mi departamento de Tlatelolco, es seguro por ahora. Mientras atravesábamos la ciudad, con el sol comenzando a ponerse sobre el caótico horizonte de edificios y cerros, pensé en Antonio, en su mirada derrotada, en su incapacidad de enfrentar las consecuencias de sus actos, y por primera vez desde que descubrí su traición, sentí algo parecido a la compasión. ¿Dónde está Antonio ahora?, pregunté a Lucía. En el Hotel Camino Real, habitación 714, no ha salido en todo el día. Tomé una decisión. Miguel, llévanos allí primero. ¿Estás loca?, exclamó Lucía.
Es demasiado peligroso. Si lo que dices es cierto, él también está en peligro, y necesitamos su ayuda para entender estos documentos. Miguel me miró por el espejo retrovisor. ¿Estás segura, Vero? No, no lo estaba, pero sabía que, a pesar de todo, no podía abandonar a Antonio a su suerte. No después de leer su carta. Estoy segura, vamos al Camino Real. El Hotel Camino Real se alzaba majestuoso en la avenida Mariano Escobedo, su fachada de concreto y su icónico color rosa contrastando con el cielo que comenzaba a oscurecer. Miguel estacionó a una cuadra de distancia, vigilante. «Te esperamos aquí», dijo. «Cualquier cosa sospechosa salimos inmediatamente». Subí a la habitación 714 con el corazón latiéndome en la garganta. Toqué la puerta suavemente, luego con más fuerza. Nada. Finalmente hablé. «Antonio, soy yo, Verónica. Abre, por favor, es importante». Silencio. Luego, el sonido de pasos arrastrándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver el rostro demacrado de Antonio. Tenía barba de varios días, los ojos enrojecidos, el cabello despeinado. Nada quedaba del orgulloso abogado que había sido. «¿Qué quieres?». Su voz sonaba áspera, como si hubiera estado llorando o bebiendo, probablemente ambas. «Tenemos que hablar. Es sobre lo que encontré en la caja de seguridad». Sus ojos se agrandaron con alarma y finalmente abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas, botellas vacías de whisky sobre la mesa. Un desastre, igual que su vida. «¿Cómo supiste de la caja?», preguntó, evitando mi mirada. Siempre mirando al suelo, a la pared, a cualquier parte menos a mis ojos. «Lucía me lo dijo. Está abajo, con un amigo policía. Dice que estamos en peligro». Antonio se dejó caer en un sillón, frotándose el rostro. «Lucía, ¿confías en ella después de todo?». «No confío en nadie», respondí sinceramente. «Pero me mostró pruebas. El contador del bufete está muerto». «¿Martínez? ¿Muerto?». La noticia pareció sacudirlo. «Dios mío, entonces ya comenzó. La limpieza». Me senté frente a él, sacando la carta que había encontrado. «Encontré esto también. ¿Lo escribiste realmente?». Antonio miró el sobre y asintió lentamente. «Hace 6 meses, cuando entendí que no había salida». «¿Por qué no te fuiste entonces? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Finalmente, por un breve instante, sus ojos encontraron los míos. «Porque soy un cobarde, Verónica. Siempre lo he sido». Detrás de toda esa fachada de abogado exitoso, de hombre seguro, hay un cobarde que no supo decir no cuando debía. La sinceridad de su respuesta me golpeó más fuerte que cualquier excusa elaborada que hubiera esperado. «Te amaba, Antonio. Realmente te amaba. Lo sé. Y eso hace todo esto aún peor». Se levantó y fue hasta la ventana, abriendo ligeramente la cortina para mirar hacia la calle. «Deberías irte. Todos deberían irse lo más lejos posible. Estos tipos no se detendrán». «¿Y tú? ¿Qué harás?». Se encogió de hombros. «¿Quedarme aquí, esperar lo inevitable?». «No». Me levanté sintiendo una determinación que creía perdida. «No vas a rendirte así. Vienes con nosotros. Vamos a resolver esto juntos. ¿Por qué te importa lo que me pase? Después de todo lo que te hice...». Saqué el disco duro de mi bolso. «Porque quizás esta es nuestra oportunidad de hacer lo correcto, una vez en la vida». Cuando regresamos al auto, Miguel estaba tenso y Lucía parecía al borde de un colapso nervioso. «Han pasado 2 veces por aquí», dijo Miguel. «La misma camioneta negra». Antonio se sentó junto a Lucía sin mirarla. «Vamos a la fiscalía», dijo con voz firme. «¿Qué?». Lucía lo miró horrorizada. «¿Estás loco? Nos matarán antes de que lleguemos». «No si vamos escoltados», intervino Miguel, mostrando su placa policial. «Tengo contactos en la Fiscalía especializada en delincuencia organizada. Gente de confianza». Antonio asintió, su mirada aún fija en algún punto invisible. «Es nuestra única opción.
Este disco tiene suficiente información para desmantelar media red de lavado de dinero del cartel. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Lucía, su voz quebrada por el miedo. ¿Qué hay de las consecuencias? Antonio finalmente la miró, aunque solo por un instante fugaz. Las consecuencias ya están aquí, Lucía. Solo podemos elegir enfrentarlas con algo de dignidad o esperar a que nos encuentren. Miguel condujo por calles secundarias, evitando las principales avenidas. Yo observaba las luces de la ciudad, tan hermosa desde lejos, tan llena de secretos oscuros en sus entrañas. Hay algo que deben saber, dijo Miguel mientras conducía. Si entramos en el programa de protección a testigos, tendrán que dejarlo todo atrás. Identidades, posesiones, relaciones, todo. Una nueva vida. La idea flotó entre nosotros como una promesa y una sentencia al mismo tiempo. ¿Juntos?, pregunté mirando a Antonio. Él negó con la cabeza sin levantar la mirada. No creo que sea posible, Vero. No después de todo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Tenía razón. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas, algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Llegamos a un edificio gris y anodino en la colonia Doctores. No parecía una estación de policía, pero Miguel nos aseguró que era un punto seguro de la fiscalía. «Esperen aquí», dijo, bajando del auto. «Voy a asegurarme de que mis contactos estén disponibles». Mientras esperábamos, los tres atrapados en un silencio incómodo, noté que Antonio temblaba ligeramente. «¿Estás bien?», pregunté por reflejo, una vieja costumbre difícil de romper. «No», respondió con honestidad. «Estoy aterrorizado, pero por primera vez en años siento que estoy haciendo lo correcto». Lucía sollozaba silenciosamente en el asiento trasero. «Todo esto es mi culpa. Yo lo arrastré más profundo en esto. Cada quien tomó sus propias decisiones», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la ausencia de rencor en mi voz. El agotamiento había reemplazado a la ira, dejando solo una triste claridad. Miguel regresó acompañado de una mujer de aspecto severo, vestida con traje oscuro y expresión impenetrable. «Fiscal Ramírez», se presentó escuetamente. «Entren rápido». Dentro del edificio, fuimos conducidos a una sala de interrogatorios desprovista de ventanas. La fiscal Ramírez colocó una grabadora sobre la mesa. «Quiero escucharlo todo, desde el principio». Antonio finalmente levantó la mirada, sus ojos encontrando brevemente los de la fiscal antes de volver a su punto invisible en la mesa. «Comenzó hace 3 años», empezó, «con un cliente que parecía perfectamente legítimo». Durante las siguientes 2 horas, Antonio y Lucía narraron una historia de corrupción gradual, de compromisos pequeños que se convirtieron en crímenes mayores, de amenazas veladas y luego explícitas. El disco duro contenía nombres, fechas, montos, cuentas bancarias, una red que se extendía desde México hasta Colombia, pasando por bancos en Panamá y Suiza. Yo escuchaba en silencio, reconociendo fragmentos de la vida que había compartido con Antonio. Viajes repentinos, llamadas a medianoche, su creciente ansiedad en los últimos meses, señales que había ignorado, convencida de que solo era el estrés del trabajo. ¿Y usted?, la fiscal Ramírez, se dirigió a mí finalmente. ¿Qué papel jugó en todo esto? Ninguno, respondió Antonio antes de que pudiera hablar. Verónica no sabía nada. La mantuve completamente al margen. Lo único que hice fue descubrir la verdad y exponerla, añadí, quizás de forma impulsiva, pero... «Eto, de forma valiente», completó Antonio, mirándome directamente por primera vez en toda la noche. «Hiciste lo que yo nunca me atreví a hacer». La fiscal Ramírez apagó la grabadora. «Esto es suficiente para empezar. Tendrán que quedarse bajo custodia esta noche. Mañana comenzaremos los trámites para el programa de protección». «¿Los 3?», preguntó Lucía. «Sí, los 3, separados, por supuesto».
nuevas identidades, nuevas ciudades. La realidad de lo que estábamos a punto de hacer cayó sobre nosotros con todo su peso. Dejar atrás no solo nuestras vidas, sino quiénes éramos. Esa noche nos asignaron habitaciones separadas en un piso seguro. La mía era pequeña y funcional, con una cama individual y una ventana que daba a un patio interior. Me senté en la cama, exhausta, pero incapaz de dormir. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Era Antonio. ¿Puedo pasar? Solo un momento. Asentí dejándolo entrar. Se quedó de pie junto a la puerta como si temiera acercarse más. Quería que supieras. Las palabras parecían difíciles de encontrar. Lo siento, por todo. Sé que no cambia nada, pero necesitaba decirlo. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué Lucía? ¿Por qué las mentiras? Suspiró profundamente. Al principio fue la adrenalina, el riesgo, el poder. Luego, cuando quise salir, ya era demasiado tarde. Lucía, ella era parte de ese mundo. Contigo me sentía como un fraude. Lo eras. Lo sé. Nos quedamos en silencio un momento. Dos extraños que una vez se habían amado, separados ahora por un abismo de traiciones. Mañana comenzaremos vidas nuevas, dije finalmente. Personas nuevas. Tú siempre fuiste mejor persona que yo, Verónica. Eso no cambiará, sin importar qué nombre uses. Extendió su mano, un gesto tentativo. La tomé brevemente, sintiendo por última vez la calidez familiar de sus dedos. Adiós, Antonio. Adiós, Vero. Cuando se fue, me acerqué a la ventana. La luna iluminaba el patio con una luz plateada, revelando un pequeño jardín descuidado donde crecían, contra todo pronóstico, algunas flores silvestres entre el concreto agrietado. Como nosotros, pensé, buscando una nueva vida entre las grietas de lo que habíamos roto. A la mañana siguiente, mientras esperábamos los documentos finales, Miguel vino a verme. Quería despedirme, dijo, y traerte esto. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había una fotografía. Elena, Miguel y yo en Navidad del año pasado, sonriendo frente a un árbol decorado. Para que recuerdes quién eres realmente, añadió, sin importar el nombre que te den. Lo abracé con fuerza, agradecida por este último vínculo con mi vida anterior. Horas después me entregaron mi nueva identidad. María Sánchez, originaria de Querétaro, contadora de profesión. Un pasaporte, una licencia de conducir, una breve biografía que debía memorizar. Me llevarían a Mérida, me explicaron, lejos de la Ciudad de México, lejos de los recuerdos y los peligros. Antes de partir, vi a Antonio por última vez en el pasillo. Estaba de espaldas a mí, hablando con un agente. Algo en su postura había cambiado. Sus hombros, antes encorvados por la vergüenza, ahora parecían más firmes. Cuando se giró y me vio, sucedió algo inesperado. Me miró directamente a los ojos. No había en su mirada el antiguo orgullo, sino algo nuevo, resolución, aceptación, quizás el inicio de una redención. No nos dijimos nada, no hacía falta. Con un simple asentimiento nos despedimos para siempre. Mientras el avión despegaba rumbo a Mérida, observé cómo la Ciudad de México se empequeñecía bajo mis pies, la ciudad donde había amado, sufrido, perdido y, finalmente, encontrado mi propia fuerza. No sabía qué me esperaba como María Sánchez, no sabía si algún día dejaría de mirar por encima del hombro, esperando ver una camioneta negra. No sabía si algún día confiaría nuevamente en alguien lo suficiente para amar, pero sabía una cosa con certeza. La mujer que aterrizaría en Mérida ya no era la misma que había descubierto aquel correo electrónico en una tarde calurosa en la Condesa. Esa mujer había quedado atrás junto con Antonio Méndez y la vida que habíamos compartido. Mi nombre ahora era María Sánchez y mi historia apenas comenzaba.